Las jornadas científicas llamadas Palabra, Silencio y Contacto en Salud comenzaron con el acto de apertura presentado por Carmen Yarritu Fernández, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz, junto con Itziar Churruca, vicedirectora de Euskera, y Teresa del Hierro, jefa de estudios de la Escuela de Enfermería. Tras ella, don José Carlos Bermejo Higuera nos deleitó con lo que es la inteligencia emocional y la importancia que tiene que no solo cuidemos lo físico, ya que si no valoramos lo emocional, posiblemente la patología permanecerá. Después de este maravilloso comienzo, nos tomamos una pausa en la que pudimos ver cómo alumnos y profesionales de enfermería se relacionaban y reflexionaban sobre lo que nos habían contado. A la vuelta tuvimos un paseo cinematográfico por el cuidado presentado por doña Lucía Garate Echenique, en el cual abordó cómo el cine nos muestra un reflejo de lo que podemos observar en la realidad. Y tras un breve descanso, por fin llegó el momento de dar paso a nuestras queridas compañeras de la escuela, Judith Alonso y Yanira Laña, con su magnífica comunicación en la que abordaron el diagnóstico, riesgo de afrontamiento ineficaz de las enfermeras nobles para adaptarse a situaciones complejas, en la que vimos que aunque la escuela nos enseñe los conocimientos para un buen manejo de las emociones, a la hora de llevarlos a cabo es donde fallamos, y de ahí la importancia del autoconocimiento y la experiencia. El segundo día comenzó con una tertulia llamada Gestión de emociones en situaciones difíciles o de crisis de enfermeros noveles, amenizada por doña Lourdes Cedroso Albaina, y en la cual participaron don David Sancho Conde, doña Yaiza Martínez Gómez y doña Ana Reina Valdemoros, en la que pudimos observar las dificultades que se han encontrado a la hora de llevar a cabo la labor de la enfermería. Tras reponer fuerzas en la pausa, dimos paso al coloquio que dinamizó Aurkene García de Albéniz, titulado Empatía terapéutica desde la experiencia de los pacientes y sus familiares, en las que usuarias como Celeste Saracho, Estíbaliz Ruiz de Azúa y Arantxa Basagoiti compartieron su experiencia, nos hablaron de cómo es la relación terapéutica que establecieron, así como las expectativas que tienen puestas en los profesionales. Después del breve descanso, comenzó la entrega de premios a la mejor comunicación, que aunque este año solo teníamos una, debemos decir que hubiese sido muy difícil superarla. Finalmente, llegamos a la conferencia de clausura ofrecida por Luis Miguel Amurrio, en la cual nos habló de el contacto con el paciente y su familia, de la cual pudimos extraer que lo más importante es hacer unas preguntas abiertas para fomentar el desahogo y no dar por hecho las cosas. Ahora, para finalizar, nos gustaría que estuviesen todos los alumnos involucrados en la colaboración de estas jornadas. Bueno, los alumnos que nos hemos involucrado en la preparación de estas jornadas, en principio queríamos agradecer a la dirección de esta escuela, a Carmen Yarritu y a Teresa del Hierro, que sea posible el crear estos encuentros, estos sitios en los que nos podamos interactuar, como bien decían, profesionales ya formados y con experiencia, y nosotros, que somos estudiantes que todavía estamos iniciando nuestro camino. Y entonces, eso, queríamos agradecer en primer lugar. En segundo lugar, agradecer a los profesores de la escuela, sobre todo los que están participando directamente en esta preparación de las jornadas, que están en la comisión de organización y científica. Queríamos agradecerles a Ainhoa, a Elena, a Chus y a Isabel el que nos hayan motivado y que hayan estado detrás de nosotros pinchándonos para que nos involucremos y demos todo por nuestra parte, y que igual desde aquí no se les ve porque no suben y no pasan la vergüenza que pasamos nosotros, pero al final hacen el trabajo por detrás, que también es una labor muy importante. Agradecer también a mis compañeros y a mí misma el haber estado aquí, que no es difícil, sobre todo a las de primero, que venían aquí, encima también a vosotros, ¿no?, que es obligatorio, sobre todo a los de primero, y habéis venido aquí y habéis estado hasta el final. Y luego agradecer finalmente a todos los que estáis aquí, tanto profesionales como alumnos, porque al final si nosotros preparamos unas jornadas y no asiste nadie, pues
¿para qué lo hacemos, no? Yo me lo guiso, yo me lo como, como decía antes. Entonces, agradeceros también vuestra asistencia a estas jornadas y motivaros a que en las siguientes participéis en ellas, como hemos participado Yanire y yo, o como participamos nosotros organizándolas, que es una experiencia muy bonita, te abre otro punto de vista acerca de la escuela y de los profesionales con los que contactamos y poco más. Gracias. Bueno, vamos a terminar ya. Es tarde, todos queremos ya irnos. Sí, ¿te importa? Pero... Así. Yo lo voy a decir. Gracias. Yo tengo que hacer algún agradecimiento un poquito más formal, aunque Judith ya los ha hecho todos, así que me suscribo a lo que ella ha dicho, pero sí que tengo que hacer alguno más. El primero, bueno, cerramos las 24 jornadas, 24 edición de jornadas científicas de la Escuela de Enfermería de Vitoria y, por lo tanto, querríamos agradecer lo primero al Vicerrectorado del Campus de Álava y al Decanato de la Facultad de Letras, que nos han permitido realizar aquí las jornadas. Eso también es lo primero que tenemos que reconocer. Bueno, cómo no, recordar que nuevamente este año hemos realizado las jornadas, que para los del curso primero son obligatorias, pero detrás de esta obligatoriedad lo que hay es un compromiso de la escuela para facilitaros que podáis asistir a unas jornadas científicas, aunque son de pequeño calado, aunque son muy íntimas entre nosotras, pero sí que es una primera experiencia, porque luego en vuestra vida profesional vais a tener que integraros en esto que es la aportación al desarrollo, al mundo científico, al conocimiento. Así que esta primera experiencia no está nada mal. Bueno, también, como no, quiero agradecer al equipo de profesoras de la escuela y al equipo administrativo y de servicios que todos juntos han contribuido a que todo lo que está aquí, los medios, la organización, las mesas, los regalos, todo, la edición de los trípticos, todo se haya realizado con su dedicación y además con elegancia y con generosidad. Y como no, tengo que agradecer a todos los que han participado, a los que se han subido al estrado, los que nos han aportado espacios para la reflexión y de aprendizaje, a todo el mundo y a todos los que habéis asistido. Tutoras, enfermeras, que algunas ya son asiduas y, bueno, por supuesto a todo el alumnado, aparte de los de primero, que era... Muy bien. Bueno, y yo, antes de... el tema que hemos tratado en estas jornadas nos ha hecho a algunos hasta tener momentos emocionales que aquí se ha vibrado, Y cómo no, después de la tertulia de esta mañana aquí se ha creado un clima de cómo aprender realmente o llegar a ser enfermera y saber manejar todas estas habilidades. Y yo, esto me ha dado pie a que voy a montar una pequeñita fábula que es como un jueguito de palabras, pero que también creo que puede ayudarnos. Así que, si ahora me dejáis, voy y abro esto. Si no viene alguien a abrírmelo, claro. Ni con dos. Ahora. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues se llama la progresión en el aprendizaje. Todos estamos de acuerdo que para ser enfermera hay que tener conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes. Esto es una frase que está ya hecha y además estamos todos de acuerdo. Pero para llegar al punto final, es decir, para llegar a un momento en el que uno de verdad se siente como enfermera bien cualificada y que es capaz de afrontar diferentes situaciones, pues hay que pasar por una fase de aprendizaje. Veamos, el aprendizaje no solo es aprendizaje
aditivo de añadir conocimientos, sino que pasa por un túnel de reestructurar el interior. Es decir, sí aprender, pero sí también hacer cambios incluso en los principios personales. Y a partir de ahí, pues como no sé cómo se... Yo hago este juego, que es manejar las palabras competente e incompetente, de las competencias estamos hablando todos los días, luego esto es fácil, y consciente e inconsciente en el sentido de tener que hacer una reflexión o que salga automáticamente. Así que esas son nuestras palabras con las que vamos a jugar y yo voy a decir, bueno, no sé cómo se pasa esto, siguiente. Nivel 1 de aprendizaje. Uno es incompetente todavía, no ha adquirido las competencias, sabe a dónde quiere ir, pero no las ha adquirido y es inconsciente de que lo que hace probablemente lo hace mal o no lo hace, o lo hace de una manera incompleta. Pero sabe a dónde quiere ir, que eso es importante. Incompetente, inconsciente. El segundo nivel de aprendizaje sería el nivel de incompetente consciente. Sé a dónde quiero ir, no he adquirido todavía todas las competencias, no tengo todos los conocimientos, todas las habilidades, y soy consciente de ello. Luego tengo que hacer un pensamiento y una reflexión para saber lo que tengo que hacer. Incompetente consciente. Nivel 3 es competente consciente, quiere decir que he aprendido, he adquirido conocimientos, habilidades y actitudes, pero soy consciente de que todavía tengo que pensar lo que tengo que hacer. No me sale automáticamente. Estoy llegando casi hasta el final de mi realización profesional y el último nivel sería nivel competente inconsciente, porque he adquirido las competencias, tengo un perfil profesional idóneo y además los cuidados me salen inconscientemente, automáticamente, no tengo que pensar qué es lo que tengo que hacer. Ese sería el nivel máximo de esta pequeña representación que nada más ha querido llevaros a decir. Todavía el recorrido es largo. Hasta que yo no sea capaz de tener todo el conocimiento y que automáticamente sepa responder a la situación desde el punto de vista físico, psicológico, de apoyo, cuando sepa es cuándo tengo que acercarme o cuándo tengo que usar el silencio, como hemos hablado aquí. Bueno, esto es una pequeña historieta, ¿verdad? Y nada más quería, digo, como también a mí, como a Luis, me lo habéis puesto también, pues aprovecho. Bueno, sin más, muchas gracias a todos los asistentes. Quedan pues clausuradas las jornadas número 24 de la Escuela de Enfermería. Un aplauso, por favor.